Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de compartir nuevamente con ustedes. Soy el Padre Nicolás, de aquí desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 7 de junio, Día de la Santísima Trinidad. Vamos a profundizar entonces en la palabra en esta celebración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz, la comunión del Padre y del Espíritu Santo esté siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, vamos a reconocer nuestros errores. Porque tú nos llamas a crecer en el amor, Señor, ten piedad. Porque tú nos llamas a abrir nuestro corazón a tu misterio. Cristo, ten piedad. Porque tú quieres de nosotros la verdad y la vida, Señor. Ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable, al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora entonces la palabra de Dios que nos dice así en esta primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en la tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y leemos el Salmo que dice así: Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Y escuchamos la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios de amor
y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje y este mensaje en el día de la Santísima Trinidad? Primero tendríamos que empezar que en realidad en los primeros siglos solo se hablaba de Dios. Por eso en el Éxodo a Moisés se nos presenta como un Dios paciente, misericordioso, fiel. ¿Ve? ¿Por qué? Porque este relato es después de lo que sucedió cuando Moisés rompió las tablas de la ley contra el toro que adoraban el pueblo después de que estuvo tanto tiempo en la montaña de Sinaí. Entonces vuelve a subir con 2 tablas nuevas y le pide ser misericordioso y compasivo. Y allí dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ve? Ese Dios misericordioso y compasivo. Después, más tarde, leemos en la carta a los Corintios el saludo de Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y uno dice, esa es la Trinidad. Pero en realidad a Pablo nunca le pasó por la cabeza la Trinidad. Y uno dice, ¿cómo se hizo este saludo? Bueno, en realidad fue pura intuición de que Dios es el amor del Padre, ¿ve? La comunión de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque en los primeros siglos de la Iglesia, la influencia era notablemente hebrea, judía, del pueblo de Israel, de donde salieron todos los apóstoles y los discípulos. Entonces, ¿qué era la imagen que tenían? El monoteísmo, ante todo. Entonces esta imagen de la Trinidad no sonaba para nada. Uno dice, Pablo lo dice por mera intuición, pero jamás hablaban de la Trinidad en el primer y segundo siglo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hablaban del Mesías, de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, el tema era Dios misericordioso y Jesús, el Mesías, su Hijo, el enviado de Dios. Aunque ya tenían la resurrección y el Espíritu Santo después de Pentecostés. Pero no los situaban como nosotros ahora en las 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en realidad esto entró después del segundo siglo y tercer siglo, cuando la influencia de las comunidades grecorromanas tenían una influencia muy fuerte. O sea, donde el foco, en vez de estar en Israel, pasó a estar, bueno, primero en Antioquía, Éfeso y después en Corinto, o sea, en Grecia. La cultura griega empezó a tomar, digamos, toda esta profundización de la sustancia,
de la unión de las personas, como un lenguaje muy fuerte. Es allí donde empezaron a discernir sobre la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empezaron a dividir y a ver cómo era este tema y este conflicto. Que ustedes saben, padres de la Iglesia como San Agustín fue uno de los que fundamentaron las bases de esto, ¿no? Porque San Agustín era muy profundizado, digamos, en toda la ciencia griega. Y por eso es que conocemos este relato, no sabemos si es una anécdota o realmente sucedió, que cuando San Agustín estaba meditando el problema, el misterio de la Trinidad, aturdido, digamos, por sus disquisiciones, se fue al mar. Y allí en el mar se puso a caminar y a meditar, y de repente vio un niño. Y el niño le llamó la atención porque con una ostra hizo un pocito en la arena, y después se iba al mar, traía un poquito de agua y lo ponía en el pocito. Y volvía a ir al mar, juntaba un poquito de agua y lo ponía en el pocito. Claro, fue tantas las veces que lo vio ir y venir que se le acercó San Agustín y le dijo, ¿no? Al niño le preguntó, ¿qué quieres hacer? Y el niño le dijo, yo quiero meter el mar en el pocito. San Agustín se rió, dice, no, nadie puede darse cuenta que en un pocito tan pequeño va a caber un mar tan inmenso. Y el niño lo miró y le dijo, es lo mismo que tú quieres hacer con el misterio de Dios. Y desapareció. Es una anécdota, pero como que le hizo comprender a San Agustín que el misterio de Dios va mucho más allá. Nosotros somos el pequeño pocito, nuestra cabeza no puede caber el misterio de Dios, el misterio del universo entero, el misterio de qué pasa más allá y de qué forma, cómo es Dios. De todos modos hizo los tratados de la gracia y de la Trinidad, la base fue San Agustín. Después hubieron otros más, pero hoy, ¿qué tenemos que decir de la Trinidad? Que no nos dice nada. Quiero decir, a la gente del pueblo le tenemos que explicar la Trinidad y lo hacemos con los 3 fosforitos, ¿no es cierto? Que prendemos un mismo fuego, 3 personas distintas, un solo fuego. Bueno, son imágenes, porque en realidad es cierto lo del niño, no podemos meter en nuestra cabeza, en nuestro corazón menos, un misterio tan grande como el de Dios. Lo que pasa es que sí sabemos que en el siglo II, en el siglo III, hubo guerras por esto. Claro, el principio de que si Jesús era Dios, era el Espíritu Santo, si no, bueno, hubo conflicto de herejías, que en el siglo II y el siglo III fueron marcados por esas herejías y por esos conflictos en la fe cristiana, que como les digo, desembocaron muchas veces en guerras. Y uno dice, una guerra por si la unión hipostática, por si las personas, la sustancia. Hoy no nos dice nada porque no estamos en esa dimensión sociocultural y filosófica, se podría decir. Pero en aquella época movían al mundo, digamos, los conceptos griegos, greco-romanos. Y por eso, como les digo, las guerras. Hoy, en realidad, ¿a quién le dice algo que si Dios es trino? Nadie se va a pelear con alguien por una persona o por la unión que hay entre una persona, el otro. Al contrario, algunos dicen que la Trinidad la puso la Iglesia Católica para salvar el monoteísmo y no hacer varios dioses, como otros pueblos, otras culturas tienen, así varios dioses, los budistas, los greco-romanos, los griegos, los dioses del Partenón y demás, ¿no? Pero digo, todo esto en realidad
es un misterio. Y hoy no nos habla de una realidad que mueva al pueblo. Y entonces, ¿desde qué perspectiva la veremos? Y yo creo que, como las pequeñas comunidades justamente lo están diciendo, es lo más rico y explicativo. ¿Cuál es? Las comunidades están diciendo que Dios, la Trinidad, es la comunidad perfecta. Y ahí sí que yo me detendría, porque en realidad en el misterio de Dios pasa eso. Y yo lo digo siempre en los matrimonios. ¿Y por qué? Porque es un hombre y una mujer y el amor que se tienen entre ellos. Fíjense, porque el matrimonio, aunque es un contrato con Dios hasta que la muerte los separe, pero en realidad es también un misterio. Es el misterio del amor, que es Dios. Entonces, entre un hombre y una mujer están las dos personas, pero está el amor que los une. A ver, sigue siendo un misterio porque al salir del matrimonio uno sigue viendo dos personas y uno dice, ¿y qué es lo que lo une? Un contrato matrimonial que hicieron delante de una comunidad y los une el amor que ellos se tienen, ¿no? Por eso yo digo, más que nunca, ahora en esta pandemia, en esta cuarentena, ¿qué es lo que nos está uniendo? La familia, el misterio de la comunidad familiar, el papá, la mamá y los hijos. Fíjense, y digo el misterio porque también en una unidad familiar hay un misterio de amor. Y uno dice, bueno, de generación, que los une. Bueno, puede no ser generación, no necesariamente los hijos biológicos son los hijos. Pueden ser también los hijos que no sean biológicos. ¿Qué quiero decir? Yo mismo, a mí me dicen padre y yo no tuve ningún hijo. Pero ¿por qué me dicen padre? Porque sienten mi paternidad. Y a las religiosas le dicen madre. ¿Por qué? Porque siente su maternidad. O sea, no necesariamente biológica, sino lo que expresamos con el pueblo. ¿Ve? Y en una familia, ¿qué es lo que lo une? Sean hijos realmente biológicos o hijos adoptivos. Es ese amor de la comunidad familiar. Por eso yo digo, es cierto, Dios es comunidad. Es la mejor imagen, me parece, que sentimos hoy. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el amor que los une. Es un misterio. ¿Quién lo podrá dilucidar, el misterio de Dios? Pero sí que son comunidad. Que ellos como Dios son comunidad, común unidad en el amor que es Dios. Y entonces nos llaman a nosotros a tener esa misma comunión. La comunión familiar. La comunión, como les digo, con parientes biológicos o tal vez no biológicos, pero que hicimos una comunidad. O sea, en el fondo, haciendo una comunidad, hacemos la presencia de Dios. Fíjense. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Quiere decir que cuando se junta la gente en una pequeña comunidad, Dios mismo está presente. El misterio de la Trinidad vivo allí. Yo creo que eso lo tenemos que saber percibir con el corazón. Por eso insisto, porque, por ejemplo, las misas de los domingos, ¿por qué no son iguales a los días de semana? Porque la misa de los domingos se junta en el Dominus, en el Día del Señor, la comunidad entera. Se junta toda la comunidad, la gente. Entonces es una presencia más profunda de Dios. Y ahora que estamos en cuarentena, la comunidad familiar. Insisto, sean o no biológicos, no importa eso. Importa que ejerzan su paternidad, su maternidad y estén en común unidad. El misterio de Dios se hace presente. Qué hermoso eso. Y digo qué hermoso porque eso, según nuestra fe, trasciende nuestra vida, hasta el reino, hasta la vida eterna. Y como dije alguna vez, si es hermoso vivir, qué hermoso será el reino de los cielos. Cuando veamos a Dios cara a cara, cuando estemos con nuestros amigos muertos, con nuestros abuelitos y seamos
la gran comunión con Dios. Bellísimo, bellísimo. Esa esperanza es la que nos tiene que mover en medio de las dificultades más que nunca. Por eso, bueno, en las casas van a rezar ese credo que, insisto, fue marcado hace tantos siglos, ¿eh? Y nosotros vamos a rezar por nuestra comunidad, ¿eh? Vamos a poner todas las intenciones, ¿eh?, en esta misa, por todos los que murieron en este tiempo, por todos los que están inclusive sufriendo, o enfermos, o en sus casas, o en su trabajo. Vamos a pedir por ellos, especialmente para que todas las familias, las comunidades se sientan esa presencia de Dios, de la Trinidad en medio de ellos. Y lo hacemos así. Dirijamos nuestra oración unánime a Dios Padre, que ha revelado al mundo su grande amor en el don de su Hijo único y del Espíritu Santo. Y lo decimos diciendo: oh Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con su ejemplo y testimonio manifieste la unidad que viene de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a todos sus fieles, oremos. Oh Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Por nuestros pueblos, nuestra nación, los países del mundo entero, para que encontremos los caminos de la paz, de la justicia, venciendo toda tentación de violencia y crezcamos en la solidaridad común, oremos. Oh Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Por todas las familias, para que superando las dificultades y diferencias puedan vivir en la paz, la unidad y el amor, oremos. Oh Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Por todos los hombres y mujeres, para que al contemplar la grandeza de Dios nos lleve a respetar y amar la vida humana como regalo y reflejo de la misma vida divina, oremos. Oh Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, comunidades reunidas en nombre de la Santísima Trinidad, para que avancemos en la misma fe, en el mismo amor, en la misma solidaridad con los pueblos, oremos. Oh Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones de tus fieles y guíanos por los caminos de tu voluntad, para que seamos ante todos la alabanza viva de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a pasar a la liturgia de la Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor y Padre nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y conviértenos por ellos en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas en una misma naturaleza. Cuando creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en las verdades eternas, adoramos a tres personas distintas de una única naturaleza e igual en dignidad. Así los ángeles y santos te aclaman diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor,
a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo y todos los obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con una gran confianza rezamos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas en comunidad, nos saludamos dándonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Y vivimos así este día del misterio de Dios, la Santísima Trinidad, en nuestras comunidades, en nuestras pequeñas comunidades, con toda la esperanza que nos da esa ternura de amor de Dios. Oremos al Señor. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirva para nuestra salvación y perseveremos en el camino de tu reino, en el servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.